Gracias le damos a Dios porque son muchas sus bendiciones, sus misericordias. Y la verdad es que siempre desde la alabanza Dios nos bendice. Dios quiere seguir bendiciéndonos. Hace 8 días estamos hablando de aquellos que tienen el Espíritu Santo y son movidos por el Espíritu, y que el Espíritu Santo da testimonio al espíritu de la persona de que somos hijos de Dios. Eso lo vimos en Romanos 8:16. Entendíamos algo, que si realmente hemos alcanzado la salvación, el perdón de nuestros pecados, Dios nos da esa certeza por medio del Espíritu que somos hijos de Dios. Platicábamos y dábamos un ejemplo de cuando alguien encuentra la libertad, ya sea que estaba justa o injustamente en la cárcel y le dan la libertad. Esa persona puede platicar su experiencia en base a qué, porque lo vive, porque lo sintió, porque entendió ese regocijo que fue salir de ahí. Y también entendíamos que así aquel que ha sido libertado, que ha sido perdonado de sus pecados, que ha sido salvado, puede narrarte su experiencia y puede experimentar en su vida esa verdadera libertad. Ahora, esa libertad que Dios nos da nos trae privilegios, muchos privilegios. Ahorita lo vamos a ir viendo. Nos trae muchos derechos, ¿verdad? Que como hijos suyos nos da esos derechos, pero también nos da obligaciones. También tenemos que cumplir, guardar los mandamientos de Dios. No solamente es dame, dame. Y entonces mucha gente en denominaciones se acerca a Dios, ¿por qué? Por las bendiciones. Hemos platicado que incluso esa Biblia de bendiciones, porque la gente solamente espera y busca de Dios eso, las bendiciones, pero no un compromiso real con Dios. Jesús no perdona solamente para ser creyentes de domingos. Esto es muy importante, que a veces pensamos que la salvación es que solamente los domingos o un día entre semana, y para eso Dios nos salvó, para ir a una reunión, pero la salvación va más allá que solamente eso. La gente piensa que solamente Dios nos salva para hacernos ricos, prósperos, sin problemas, y que no hay ningún esfuerzo para aquel que ha sido salvo. Vamos a ver un video. Este es un joven misionero que murió por ir a evangelizar a una tribu en el 2018. ¿Por qué quise traer ¿Por qué reciente? Porque a veces la gente piensa que solamente los misioneros, ya fue hace muchos años, pero también actualmente gente que ha entendido para qué Dios lo ha salvado. Entonces, vamos a ver este video y continuamos. Impacto mundial ha generado la muerte de un misionero estadounidense atacado con flechas. El joven ingresó a una remota isla del Océano Índico a la que está prohibido acercarse y donde vive una de las tribus más antiguas y hostiles del planeta. No son amistosos, muy por el contrario. Cuando alguna expedición intentó acercarse a ellos, fue recibida con flechas o lanzas. Es la tribu de los sentinelenses, considerada una de las más aisladas y hostiles del mundo y descendiente, según los científicos, de las primeras poblaciones humanas que salieron de África hace 60.000 años. Hoy están en las portadas de todo el mundo. John Allen Cho era un joven aventurero estadounidense que quería evangelizar en lugares tan recónditos como la isla Sentinel del Norte. Desconocida para la mayoría, esta isla perteneciente a India y ubicada en medio del Océano Índico no era ajena para Cho, que la había intentado visitar varias veces para predicar el cristianismo. Mi nombre es John, los quiero y Jesús los ama. Aquí tienen un poco de pescado. Eso fue lo que el viajero de 27 años le dijo a 2 indígenas armados cuando se acercó por primera vez a la isla.
El joven misionero llevaba una detallada bitácora de sus viajes, incluyendo sus arriesgados acercamientos a la isla Sentinel, donde las autoridades indias tienen prohibido acercarse a menos de 5 kilómetros. No quiero morir. Podría volver a Estados Unidos porque me parece que quedarse aquí significa una muerte segura. La segunda vez llegó más lejos y corrió más riesgos al darle regalos a uno de los aborígenes que le lanzó una flecha que se clavó en su Biblia. Logró escapar corriendo hacia el mar y nadando hasta los barcos de los pescadores a los que pagó por acercarlo al lugar. Ustedes quizás piensen que estoy loco por hacer todo esto, pero yo creo que vale la pena proclamar a Jesús a esta gente. Regreso, rezaré para que todo vaya bien. Estas fueron las últimas palabras de John, escritas en una carta a su familia a las 6:20 de la mañana del 16 de noviembre. Poco después, encontraría la muerte con una lluvia de flechas de la tribu, que luego le ató una cuerda al cuello y lo arrastró por la playa. La policía india abrió una investigación por homicidio. Detuvimos a 7 personas que apoyaron a John Allen Chau y lo ayudaron activamente a ir a la isla Sentinel del Norte. La familia de John Cho pidió a las autoridades que los isleños no sean procesados y aseguran que los perdonan, ya que incluso sacar fotos o grabar videos de la última tribu preneolítica está prohibido y penado con cárcel por el riesgo de extinción que corre este pequeño grupo de unos 150 cazadores-recolectores si es que entra en contacto con el mundo exterior. Ok. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios nos da, no solamente para poder ser, te decía, cristianos de domingo, pertenecer a una religión, a un grupo, sino nos da muchas cosas, muchas bendiciones. ¿Para qué? Para poder seguirle a Él. Vamos a hacer una oración, vamos a poner delante de Dios esta reunión, que Dios nos bendiga y nos pueda ayudar a entender lo que yo tengo aquí preparado, ¿verdad? Para que Él nos pueda ayudar a entender su palabra. Padre, te damos gracias, Jesús, porque verdaderamente tú quieres, Señor amado, un pueblo que te ame, gente que realmente entienda tus propósitos y para qué tú nos has llamado, Jesús. Ayúdanos el día de hoy, te lo pido en tu precioso nombre. Amén. Amén. Entonces te decía, es cierto, Dios nos trae muchas bendiciones, pero también así como nos bendice, también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponda. Dice la Escritura que pasamos nosotros a ser herederos y coherederos con Cristo de la gracia. O sea, Dios nos hace herederos de esas promesas, de esas bendiciones y también coherederos con Cristo de la gracia, o sea que también nosotros vamos a alcanzar esa gracia que Jesús recibió. ¿Y para qué nos da de su gracia? ¿Será como dicen en ciertos lugares los predicadores de la prosperidad, que somos hijos del rey y tenemos que vivir como príncipes con lujos? ¿Será cierto? O más bien nos dice la Escritura que debemos de vivir y andar como Jesús anduvo en esta tierra, como Él vivió. Dice la Escritura en Romanos 8:17, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, es cierto que Dios, cuando salva a una persona, lo hace heredero y coherederos con Cristo, pero dice, hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Padecer juntamente con Él, ¿en qué aspecto? En todo lo que Él tuvo que padecer en esta tierra, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, es cierto que podemos recibir de Dios, pero aquí es donde mucha gente es donde ya no quiere comprometerse con Dios. Aquí es donde la gente ya no le gusta padecer, ya no le gusta sufrir, sino solamente recibir la bendición y la bendición. La gente al escuchar la palabra herencia, inmediatamente piensa en dinero, en que Dios
va a hacer a la gente rica, que Dios va a hacer prosperar económicamente a las personas. Y de ahí aquellos predicadores de la prosperidad tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si Dios somos herederos de Dios, pues Dios nos va a dar todo, un carro último modelo, una casa. Entonces la gente humanamente piensa eso, y yo te preguntaría, ¿a quién no le gustaría, verdad, que le dejaran una herencia? Por supuesto que sí. La mayoría de las personas pensarían que esa herencia les ayudaría a salir adelante. Mucha gente piensa en el dinero como únicamente la salida. Pero vemos un ejemplo en la Escritura cuando en el hijo pródigo le pide al padre su herencia, pero ¿para qué fue la herencia? Para poder malgastarla, para vivir en deleites y en pecados. Pero aquel que verdaderamente es hijo de Dios, pues entiende algo, le pide a Dios para que, para poder hacer lo que Dios le manda, para hacer la obra, como este joven, 27 años, y se fue y dio su vida por predicar el evangelio, porque él sabía que Cristo lo había salvado para eso, no para solamente reunirse los domingos, estar cómodamente sentados, ¿verdad? Mientras la gente se está muriendo y se está yendo al infierno, porque no hay quien les predique, porque no hay quien les hable de Cristo, porque no hay quien les dé las buenas nuevas, porque con esto del coronavirus, del COVID, la gente dice, es que yo no puedo salir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir. Déjame decirte que hay gente que en medio de esta pandemia va y visita a los enfermos, a la familia de los enfermos, les llevan café, pan, etcétera. O sea, la gente que realmente entiende el propósito de Dios, no solamente ve y espera la bendición y está sentado y recibiendo y recibiendo y recibiendo, y cada domingo quiere recibir más y llenarse de palabra, llenarse de doctrina, decir que está en el lugar correcto. Pero déjame decirte que Dios no solamente nos trajo eso, sí es cierto, nos hace herederos y coherederos de la gracia conjuntamente con Cristo, pero dice, si es como una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Nosotros tenemos que entender algo, el que verdaderamente es cristiano, el que verdaderamente siempre va a padecer, siempre va a estar, ¿verdad? Por hacer lo correcto, se va a meter en problemas, por hacer lo justo, por hacer el bien a los demás, siempre va a estar siendo perseguido, padeciendo muchas cosas. Y entonces así es como la gente piensa que es heredar. Entonces Dios nos da, pero ¿qué has hecho tú hasta el día de hoy con eso que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con aquello que Dios ha permitido en tu vida? Si tienes poco tiempo o tienes muchos años, ¿qué has hecho con esa heredad que Dios te ha dado? ¿Realmente la has ocupado? ¿Realmente ha sido beneficio para los demás? ¿O solamente como ese joven rico, como ese joven, ¿verdad? Ese hijo pródigo que quería alimentarse, quería divertirse, quería solamente recibir esa herencia para malgastarla? Y entonces Dios nos da todas esas bendiciones y nos va a ayudar a salir adelante en todos nuestros problemas y dificultades cuando nosotros estamos entendiendo que es necesario padecer. No solamente es padecer por padecer, sino padecer por el nombre de Cristo Jesús. Y entonces Dios, cuando nosotros se cumple esta condición, Dios nos da acceso a todas esas promesas divinas. Entonces sí, aquel que es hijo, aquel que está padeciendo por Cristo, entonces Dios le da acceso a todas esas promesas divinas. Por ejemplo, en Mateo 28:20 nos dice que Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Pero para qué Dios ha prometido estar con nosotros? Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué Dios va a estar con nosotros? Para que solamente estemos sentados y digamos, Dios me ha perdonado, pero no estoy haciendo nada de lo que Dios, yo entiendo que me han dicho, lo que dice la Escritura, a lo que Dios me ha mandado. Si es cierto, Dios va a estar con nosotros, pero siempre y cuando nosotros estemos haciendo las cosas que Él nos ha mandado. Esa es una promesa. Ese es algo que tú, cristianamente, la persona que vive verdaderamente
el cristianismo puede decir: Señor, tú vas a estar conmigo todos los días. ¿Qué más? Que Dios nos va a proteger. Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjate, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. O sea, cuando la persona entiende y va a hacer la obra de Dios, cuando la persona confiadamente sabe que Dios lo ha mandado ahí, Dios se compromete a guardarlo, a protegerlo. Es cierto, podemos tener un accidente, una enfermedad, pero Dios se ha comprometido a protegernos, a ayudarnos. Pero dice: a donde quiera que fueres. O sea, la persona entiende: Señor, yo voy a ir a ver a esta persona, ¿verdad? Voy a ir a ver a estos huérfanos, voy a ir a ver a esta desamparada, esta viuda, etcétera, etcétera. Y siempre está viendo y sabe y confía en ese Dios, que Dios lo va a proteger. No como aquellos que andan haciendo la maldad y dicen: es que Dios me guarde. Es más, se ponen a rezar y dicen: Señor, voy a ir a asaltar, guárdame y protégeme. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Por supuesto que no. Dios va a guardar a aquellos que confían en Él y que verdaderamente han alcanzado la salvación. ¿Qué otra cosa? Dios nos da la fortaleza. ¿Para qué queremos fortaleza? ¿Para qué nosotros? Dice en Isaías 41:10, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿para qué Dios nos va a fortalecer? O sea, si alguien cómodamente está en su casa, no le importan los demás, no está dándose por el reino de Dios, pues ¿de qué le va a fortalecer Dios? Dios va a fortalecer a aquel, ¿verdad? Y siempre va a estar con esa persona cuando se esfuerza, cuando está verdaderamente entendiendo los propósitos y para qué Dios le ha salvado. ¿Dios se compromete a darnos fortaleza? Por supuesto que sí. Dios nos responde cuando lo necesitamos. O sea, aquella persona que depende de Dios sabe que Él escucha y que siempre lo va a estar al pendiente cuando nosotros le necesitemos. Oseas 2:29, en aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. O sea, Dios siempre responde a nuestras necesidades. Te decía, cualquiera que sea esta, siempre Dios estará atento y siempre responde a ellas. Dios es nuestra guía y nuestra dirección. Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios también se compromete, y esa promesa, esa bendición de hacernos entender y de enseñarnos el camino en que debemos de andar. Pero ¿qué pasa cuando la gente solamente busca la comodidad, cuando solamente le interesa pertenecer a un grupo, cuando la persona en donde ella iba le enseñaron otras cosas y todavía trae esa idea de que solamente Dios le va a dar y verdad, y cada 8 días solamente va a estar llenándose, rellenándose, llenándose? Pero no, Dios nos manda todo esto ¿para qué? Para poder bendecir a otros, para poder hacer su obra. No solamente nos salva para estar sentados y decir, Dios nos bendice. Hermano, ¿cómo Dios me bendice? Cuando la persona realmente dice, Dios me bendice, ¿sabes por qué? Porque la persona está haciendo lo que Dios le ha mandado, porque no solamente se queda en esa comodidad. Y entonces Dios se ha comprometido a ser nuestra guía y nuestra dirección. Que también Él nos trae descanso, Él nos puede hacer descansar. Éxodo 32:14, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿De qué? Por ejemplo, cuando alguien trabaja, ¿verdad? De lunes a sábado y de repente el día domingo dice, este día voy a descansar. Es lo mismo cuando una persona está trabajando en la obra de Dios, cuando la persona realmente se está esforzando y cuando de repente deja de hacer muchas cosas para hacer las cosas de Dios,
Dios le traerá un descanso. Pero imagínate a alguien que no hace nada, alguien que ha recibido de Dios y solamente pues está tranquilo, ¿de qué descansará? ¿De qué esfuerzo estaríamos hablando? Solamente estaríamos hablando que la persona está metida en sus problemas, la persona está viendo que no tiene dinero, la persona está viendo que tiene muchas dificultades y entonces dice Dios, hazme descansar, pero ¿de qué va a descansar? Si solamente la persona está preocupada en sí misma, está ensimismada y de verdad es que no está poniendo su mirada en Dios. La gente está preocupada por la enfermedad. Yo creo que es verdad. Familiares míos se han contagiado, mi madre directamente, mis hermanos. Yo no dudo de eso, pero eso será un obstáculo para que yo pueda hacer lo que Dios me ha mandado. No, Dios me hará descansar porque su presencia irá conmigo. Entonces aquella persona que cree y confía en Dios y haciendo las cosas que Dios le manda, por supuesto que Dios le traerá descanso. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos encierra esta idea de la herencia como tal. O sea, la engloba, la suma de la palabra es verdad, y entonces nos muestra todas esas bendiciones que Dios nos da porque somos sus hijos, porque somos herederos. Y entonces de lo que es la herencia que reciben los hijos, de lo que Dios ha prometido darnos. Hebreos 6, 17 y 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza pues puesta delante de nosotros. O sea, Dios no miente. Dios, es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque tenemos un verdadero consuelo y aquellos que lo hemos conocido podemos estar seguros de que hemos ido a su presencia, que verdaderamente hemos sido salvados, ¿verdad? Y entonces esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos debe de importar, es cuando nosotros creemos todas esas promesas que son para los hijos. También lo podemos leer en Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿A dónde dice la Escritura que Dios nos va traído para hacernos ricos económicamente? Que Dios nos va a dar todo aquello para que no tengamos que padecer ni sufrir. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿A qué pobres se refiere? A aquellos que son pobres y humildes de espíritu, para que sean ricos en fe. Entonces aquí le podemos con esto, ¿verdad? Aquellos que predican la prosperidad, aquí dice que Dios nos va a hacer ricos en fe, en confianza y herederos del reino que ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? El que me ama guarda mis mandamientos. Así dice la Escritura. Entonces no, Dios no nos ha traído para que solamente nos hagamos ricos, para que vivamos sin problemas, sin dificultades. No, definitivamente Dios nos ha hecho ricos para que seamos ricos en fe, en confianza y heredar el reino que ha prometido a los que le aman. Aquellos que hablan, te digo, prosperidad, engañan a la gente, porque las riquezas que Dios no son materiales. Creo que aquí tenemos que entender, y esta parte es muy importante. Yo quisiera que tú la entendieras. Si tú pensabas que acercarse a Dios iba a sacarte de tus deudas mágicamente, que una vez que la persona viene, la verdad a veces solamente le piden a Dios, Señor, sácame de mis deudas, Señor, ayúdame con esto, Señor, es que tengo estas necesidades y es que solamente lo económico y la persona siempre está viendo la forma económica como si Dios fuera, ¿verdad? Ese genio de la lámpara donde le frotas y sale y dígame usted mi amo, y entonces Dios te va a complacer y te va a hacer rey, príncipe y te va a dar todo el dinero. Si tú pensabas de esta manera, pues creo que donde ibas te mintieron o te han mentido,
¿verdad? Y yo creo que en este día tú tendrías que cambiar esa idea, esa forma de pensar, porque realmente Dios nos hace ricos en fe y en esperanza. Porque sí, Dios nos ha heredado de esas promesas, pero para que confiemos en Él abundantemente. El apóstol Pablo le dice a Tito en qué consiste esta herencia. Aquí ya lo vimos en Santiago, pero vamos a leer Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, Dios nos hace herederos de la esperanza, de la vida eterna. No está hablando, te digo, de que no en este mundo no tengamos problemas, que no tengamos dificultades. Este joven que poníamos en el video le costó la vida. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Y entonces todos aquellos que viven confiando en Dios tendrán que padecer, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es fácil. Yo desde que yo me convertí, a mí jamás me predicaron y me dijeron que el camino del cristianismo iba a ser fácil. Y te digo, a 20 años, este caminar ha sido de muchas dificultades, de muchos problemas, pero siempre Dios ha estado ahí para ayudarme. Siempre, cada día, Dios ha estado ahí para auxiliarme. Siempre esas promesas que a mí me dio desde un principio, siempre me he agarrado de ellas y siempre he confiado y Dios siempre ha respondido. ¿Sabes por qué? Porque la herencia que Dios nos ha dado es la esperanza de la vida eterna. No solamente es aquí, porque aquí los bienes materiales se van a acabar. Aquí se corrompen, ¿verdad? Se echan a perder, pero lo que Dios nos ha dado es la vida eterna. Y eso déjame decirte que eso no tiene ningún precio. ¿No te parece algo tan maravilloso ser herederos de algo tan precioso? Yo cuando lo entendí de esta manera, cuando yo me convertí, yo decía, ¿cómo era posible que Dios pudiera fijarse en mí y que pudiera darme la oportunidad de creer y de confiar y de tomar esas promesas para mí? Es algo muy importante, es algo muy especial. Pero estas promesas están sujetas que al igual que a Cristo que Él padeció, igual nosotros también tendremos que padecer conjuntamente con Él. ¿Sabes por qué? Porque el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Así lo dice la Escritura. Siempre que tú quieres hacer el bien, siempre te vas a meter en problemas. Cuando está justificado, cuando ahí está, como dice en la Biblia, a la viuda y al desamparado, te vas a meter en problemas, pero Dios siempre ha prometido estar con nosotros. Entonces tenemos que vivir y padecer como Él padeció para recibir la herencia. Legalmente, cuando hay una herencia, tal vez el que va a heredar pone ciertas cláusulas mediante un notario público, y ese notario público, cuando muere la persona, le lee el testamento y les dice, ok, aquí el testador dice que para recibir la herencia tienes que cumplir ciertos requisitos. Así es Dios. Dios nos ha dado la herencia, pero sí nos pone ciertos requisitos. Y aquí nos dice que nosotros tendríamos, para recibir esa herencia, es que tenemos que padecer como Él padeció. Estar conjuntamente con Él en sus padecimientos. Entonces, ¿en qué consisten esos padecimientos y aflicciones? Pues dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en que nosotros ha de manifestarse. Fíjate, las aflicciones de este tiempo, los problemas que tú pases no son comparables, no se igualan con nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por cierto que las aflicciones de este tiempo, cuando la persona piense, ¿cómo sufro? ¿Cuánto estoy padeciendo? ¿Cuánto me estoy arriesgando? ¿Cuánto estoy dejando? Déjame decirte que eso no es nada
a comparación de la gloria venidera, de lo que Cristo nos ha prometido. Y aquellos que han creído en Él pueden estar seguros que todo lo que estés padeciendo en este tiempo no es comparado con la gloria venidera. Estar con Cristo no se compara con nada. No hay nada, ningún lujo, ninguna posesión, nada comparable. Y esas aflicciones que nosotros estamos pasando, que tú estás pasando por hacer la obra. Imagínate ese joven que fue muerto, su aflicción, ¿sabes por qué? Porque él entendía algo, y todos aquellos misioneros que dieron su vida entendían algo, que las aflicciones de este tiempo no se comparaban con lo que Dios nos ha prometido, con la vida eterna. En Juan nos dice que las personas y la iglesia tendrán que padecer muchas aflicciones, problemas, pero que de todas ellas Jesús nos va a ayudar. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Cristo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en la Escritura nunca nos dice que todo va a ser color de rosa, que no tenemos que padecer nada, que no nos va a suceder nada. Dice que en este mundo va a haber muchas aflicciones, pero por eso empieza, que en mí tengáis paz. Cuando la persona entiende que solamente ¿quién es el que le va a dar la paz? El Dios de paz. Él es el que le va a hacer descansar, porque en este mundo tendremos muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa promesa de parte de Dios para aquellos que están afligidos. No aquel que está afligido por su maldad, no aquel que está afligido por su pecado, aquel que está afligido por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios, aquel que se está dando por Cristo en medio de una circunstancia tan adversa como es la pandemia. Entonces Dios dice que íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido a este mundo. Él es la victoria. Como platicábamos hace 8 días, el cristiano, la persona que confía en Él, va de victoria en victoria, no de derrota en derrota. No está solamente un día bien y 8 días mal. La gente que verdaderamente confía en Cristo, ¿qué hace? Su vida está estable, su vida va creciendo. Es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí lo dice. No nos está diciendo que no vamos a tener problemas ni aflicciones. Tendréis aflicciones en este mundo. Y entonces, ¿por qué la persona piensa, es que seguir a Cristo es muy difícil, es muy complicado? Yo recuerdo que cuando yo me convertí, mi hijo tenía 8 años y entonces yo tenía muchos problemas por la vida que yo había llevado, y mi hijo se voltea y me dice, papá, yo no quiero ser cristiano. Le dije, ¿por qué? Me dice, es que ahora tenemos más problemas que antes. Claro, porque cuando tú te levantas por Cristo, cuando tú empiezas a hacer lo correcto, vas a ser afligido por muchas personas. Y entonces, la persona que confía en Dios entiende algo. Dios ha vencido este mundo y todo lo que hay. Tendremos que recorrer y caminar el camino que siguió el Maestro. No hay otro camino. Cuando la gente dice, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, es que también nosotros tenemos que ir por ese camino que Él recorrió. Y fue un camino de sufrimiento, fue un camino de abnegación, fue un camino en donde por traer esa bendición tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Entonces nosotros tendremos que ir por ese mismo camino, no hay otro. Aquel que quiere tomar la decisión, y aquí decía, mucha gente aquí es donde ya no quiere seguir adelante. Entonces el camino de Jesús es padecer, sufrir. Yo pensé que era un camino donde ya era todo alegría, levanto mis manos, canto los domingos y se acabó y eso es todo, ese es seguir a Cristo. No, el seguidor de Cristo, el verdadero seguidor, él va a tener que andar y caminar ese camino que Jesús recorrió. Lucas 24:26,
¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, está diciendo Lucas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Cuáles cosas? La muerte en la cruz, el padecer por el nombre de Dios. ¿Cuántas veces tú has leído y lees todos los padecimientos de Cristo que su misma familia no creían en Él? Y dice Lucas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Para que nosotros podamos gozar de esa gloria, tenemos que caminar ese mismo camino. No hay otro, no hay alternativas. Aquel que quiere tomar la decisión tendrá que andar por ese camino que el Señor Jesús recorrió. ¿Para qué? Para poder recibir esa gloria. Entonces, al estar unidos con Él, tendremos que pasar y andar por el mismo camino para heredar esa gloria que Él ha recibido, que Él tiene. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué el cristiano es llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo a seguir se llama Cristo Jesús. No es el predicador, no es el hermano, no es la hermana, no es el maestro de la dominical. Su nombre se llama Cristo Jesús. Él nos dejó ejemplo. Entonces todo aquel que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución y va a tener que padecer lo que Cristo padeció. Aquí se acaba todo aquello de la comodidad, aquello solamente de los domingos, ¿verdad? Ya sea aquí o en tu casa, levantamos las manos, ¿verdad? Y decimos, ya estuve con Jesús. Ya Dios ya me bendijo. Ya Dios ya me dio. Y la gente se conforma, la gente se acomoda, pero no. Pedro dice que Dios nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces, ese camino de rosas, ese lecho de rosas que nos habían dicho, que se nos había predicado tal vez en otro lugar, no existe. El que quiera vivir piadosamente tendrá que vivir y padecer como Cristo Jesús. Si es que pudiéramos, y lo digo así de esa manera, si es que pudiéramos poner en una balanza las promesas y los beneficios de Dios, que son mayores que lo que podemos padecer en este mundo. ¿Cuánto podemos padecer? 50, 60, 70, 80, dice la Escritura, 60 y los más fuertes a lo mejor hasta 70 años. ¿Y eso qué será comparable con la vida eterna? No hay comparación, aun con las bendiciones que Dios nos da. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos verdaderos en este tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez de trabajo, a pesar de todos los problemas, están firmes y dicen, porque mi Dios padeció también, porque mi Dios también no tenía, nació en un pesebre, porque también mi Dios a veces no tenía que comer? Y entonces la persona confía en Dios y cree en ese Dios porque sabe que los padecimientos de este mundo son muy pequeños, al lado de aquello que Dios nos ha prometido. Entonces aquí, ¿qué podemos padecer? ¿A qué le tenemos miedo? A morir. Pues el cuerpo, o sea, aquí a perder nuestra vida. Eso es lo único que podemos perder. ¿Qué más podríamos perder? Pero sí ganamos mucho para aquellos que confían. Y te digo, la vida eterna, ser glorificados conjuntamente con Cristo. Eso es lo más que podemos perder, la vida. Pero un día vamos a morir todos. El que quiera guardar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de Cristo la va a ganar. Y entonces esas promesas son mayores que lo que en este mundo estamos padeciendo. Pero desafortunadamente vivimos en un tiempo en donde la gente no quiere padecer. Y entonces por eso las iglesias de la prosperidad,
las iglesias donde a todos les dicen que no importa cómo vivas, tienen éxito. Ayer, buscando una información, me encontré por ahí iglesias de 15,000, 30,000 gentes. Pero ¿sabes qué les predican? Prosperidad. Y ahí está el predicador resucitando, entre comillas, muertos. Y eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le hace sentir bien a la gente. ¿Por qué? Porque no quiere tomar una responsabilidad, no quiere comprometerse con Cristo. Y aún en medio de nosotros hay gente que no se quiere comprometer a Cristo. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando la palabra? ¿1 año? 2 años? 3 años. ¿Y qué ha pasado en tu vida? Es que todavía no me convierto. ¿Y qué estás esperando? ¿Sabes por qué? Porque no te quieres comprometer por Cristo. Porque no quieres padecer. Porque la gente pensaba que era llegar los domingos, hermano, hermana, me siento, escucho una bonita alabanza, levanto mis manos, ¿verdad? Dios me bendijo en la alabanza, la predicación también, pero hasta ahí llegó. La persona no se quiere comprometer, no quiere esforzarse, no quiere padecer por Cristo, no quiere dejar su comodidad, solamente quiere vivir y recibir de Dios y de Dios. ¿Para qué? Para engordarse más de la palabra y solamente sentarse y decir, Dios me bendijo mucho. Pero la gente no se compromete, la gente no se convierte a Cristo. Pero te digo, las bendiciones que Dios son mayores. El apóstol Pablo lo dice bien, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjate, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No, que hay gente que se queja y dice, es que ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que Dios sea tan cruel, que sea tan malo? El apóstol Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo decía, no importa lo que yo tenga que padecer por vosotros, por ustedes, le estaba diciendo a los colosenses. Cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Ahí está la persona que realmente entiende algo y dice, si tengo que padecer por hacerlo el bien, por hacer lo que Dios me ha mandado, lo voy a padecer por amor a vosotros. Aquel hombre que se esfuerza y dice, voy a padecer todo esto para ganar a mi familia, me voy a esforzar, ¿verdad?, para hacer lo correcto, para ser un buen ejemplo. Y entonces voy a agarrarme de Dios y cada día voy a depender más de Dios y cada día voy a hacer más, buscar más su llenura. ¿Para qué? Para poder padecer, para poder bendecir a otros. El vituperio de Cristo aparece en la Escritura siempre como la mayor de las riquezas. El padecer el vituperio de Cristo aparece siempre como las mayores riquezas existentes. Pablo lo dice, me gozo en lo que padezco. Ah, caray, ¿cómo es que se podía gozar? ¿No leímos que Dios nos da paz? Que Dios nos da confianza, que Dios nos da la certeza. Por eso Pablo decía, me gozo en lo que padezco. Porque no solamente Dios nos ha dado la oportunidad de creer, sino de padecer por su nombre. Aquellas personas que buscan la comodidad, pues tal vez en este lugar, pues no se va a encontrar. Tal vez si tú pensabas que venir a Cristo era, se acabaron mis problemas, ya puedo estar tranquilo en mi casa, ya puedo estar tranquilo en mi trabajo, ya no hay problemas. Pues no. El apóstol Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. No es que te rías de los problemas. El gozo es de aquí adentro. El gozo y esa paz que da Cristo es el que te va a dar para enfrentar las dificultades y problemas en tu vida. ¿Sabes por qué Pablo lo dice así? Porque entendí algo. Dios está conmigo y Dios me va a ayudar y me ha ayudado a salir adelante. Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, fíjate,
Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿A qué se refiere? Cuando hablas de los egipcios, estábamos hablando del mundo. Y entonces el autor de Hebreos dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de este mundo, que lo que este mundo nos puede ofrecer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Pablo se gozaba? Porque decía, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque aquellos que confían en Dios tienen puesta la mirada en Cristo. Ahora entendemos esto. Tendríamos que entender que todas las cosas que pasan por seguir a Cristo siempre tienen un propósito. Siempre va a dar un buen fruto. Siempre hay un buen fruto de todo lo que Dios hace y que permite en la vida del cristiano. Pero ¿qué pasa aquí? En Hebreos 11:26 dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, la persona que está padeciendo por Cristo tiene su mirada en Dios y siempre confiando en Él. Y ¿sabes qué? No quita su mirada de Él. Y aunque vengan los problemas que vengan, y aunque lo metan a la cárcel, y aunque hagan lo que hagan, esa persona, su mirada está puesta en el galardón. Está puesta su mirada en Cristo. Y no baja la guardia, sino sigue peleando. ¿Por qué? Porque su galardón es Cristo Jesús. Y todas esas cosas que Dios permite en la vida de las personas no le van a nublar. No es la persona que ya dice, ya no sé si quiero seguir o no. Es que ahora el pecado se ha enseñoreado de mí. Es que ya ahora antes podía vencerlo y ahora no, me cuesta tanto trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la persona ha quitado su mirada de Cristo Jesús, el galardón. Por eso es que los problemas se te hacen difíciles. Por eso es que tú no te conviertes. Por eso tú que te has convertido y has caído, ¿verdad? Ya no puedes, ya no lo ves con un gozo el padecer por Cristo. Ahora lo ves como un problema. ¿Por qué? Porque tu mirada no está puesta en Jesús. Tal vez tú has puesto tu mirada en los tesoros de Egipto, en los tesoros de este mundo. Y ya no ves que todas las cosas que Dios permite son para nuestro bien. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, entonces sabemos que los que aman a Dios, aquella persona que ama a Cristo, sabe que todas las cosas que pasen le van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque es con un propósito que Dios ha destinado y ha permitido para aquellos que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. No, la persona no se está quejando, la persona no está amargada en contra de Dios. No, la persona, ya de repente la persona es que Dios es injusto, es que Dios ¿por qué permitió que se muriera? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió aquello? Dice que los que le aman, para los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Les ayudan para bien. Primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Romanos 8:28 que decía, a los que conforme a su propósito son llamados. Y 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito para quién, para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han conocido la verdad y la verdad les ha hecho libres. ¿Para qué nos hace libres? ¿Para qué Dios nos da eso? Para que podamos enfrentar lo que se presente por seguir a Cristo. Y cuando dice todas, dice todas, es en todo. No solamente a lo que nosotros llamamos buenas cosas. Porque las personas solamente, te digo, piensan en que nos va a ir bien, que vamos a prosperar económicamente, que no nos va a faltar nada, que no vamos a tener que padecer nada. Pero aquí dice que en todas estas cosas, en todo nos va a ayudar para bien. No solamente te digo a las que tú le llamas buenas, sino a las que malamente la gente le llama adversas. Cuando algo le es contrario a la gente, de repente ya no tiene fe.
De repente se le acabó su amor por Cristo. De repente ya no siente lo mismo. Porque él es adverso. Porque no le conviene. Porque piensa que Dios es injusto. Y entonces le llama, es que me es adversa. Es que me son adversas todo esto que me está pasando. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas que nos afligen, pareciera que a veces eso frustra nuestros proyectos personales. Cuando de repente Dios viene y te demanda algo en tu vida, ¿verdad? Y no te conviene tanto, entonces la gente es que me es adversa. Y entonces se te olvida Romanos 8:28, que dice que para los que creen, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces la persona, como ve frustradas sus objetivos, es que yo me quiero casar, hermano, es que yo quiero terminar la escuela, es que quiero esto, es que quiero aquello, es que quiero terminar primero mis proyectos personales y Cristo me está demandando esto, hermano, y esto me es adverso. Entonces para aquellos que no aman a Cristo, pues les son contrarias, porque van en contra de sus, ¿cómo te diré?, con sus proyectos personales. Pero cada circunstancia de verdad convergen para un verdadero bien. Imagínate que en este tiempo, en la pandemia, para muchos enfermos se han estado buscando medicinas, vacunas, fármacos, etcétera. Entonces, para poder llegar a hacer una mezcla de esto, o una medicina, tienen que mezclar ciertos medicamentos, ciertas sustancias. Bueno, es igual, todos los problemas, ya sea que son para nuestro beneficio o que nos puedan ser, como decía, llamados adversos, van a converger en algo para que nosotros podamos recibir esa medicina en nuestra vida. Y eso nos va a ayudar a salir adelante. Esa mezcla de todos esos problemas y dificultades, así como las cosas buenas, nos ayudan ¿qué? A formar un medicamento para nuestra enfermedad, para nuestros problemas. Y Pablo, cuando en Romanos 8:28 no lo dice como una opción, como una opinión, sino él lo da como una certeza de que todas las cosas son para bien. No está pensando, a lo mejor te son para bien, no. Con una certeza Pablo dice, no como opinión, sino está seguro de que todas las cosas que le pasan al cristiano son para su bien. Romanos 8:29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje, de repente yo he escuchado, ¿verdad?, que hay gente que dice, es que Dios ya nos predestinó, ¿verdad? Ya Dios nos escogió y entonces pase lo que pase, Dios ya nos escogió y ya no va a pasar, no vamos a dejar de ser sus hijos. Y la gente lo agarra y se justifica para seguir pecando. Pero al final, ¿qué? Dios ya me justificó y ya Dios nos predestinó y entonces nosotros somos los elegidos. Y haga lo que haga, la salvación no se pierde. Entonces la persona dice, bueno, pues es que como Dios ya nos predestinó, pues ya no nos puede desechar. Pero aquí lo que nos dice es que estos pasajes no se refiere a los inconversos, sino a aquellos que voluntariamente se han arrepentido de sus pecados y ya no viven para la carne. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro 1, 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjate, y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y entonces aquí lo que habla Romanos, sí es cierto, Dios nos ha predestinado, pero aquellos que voluntariamente venimos a Él, que voluntariamente hemos creído a Él, y entonces Dios nos perdona, ¿verdad? No a aquel que no ha venido a Él, a aquel que no se ha convertido, sino cuando habla de esa predestinación, fue a aquellos que Dios nos ha traído y hemos creído en Él. También dice en 1 Pedro 2, 7 y 8, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen,
Es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está hablando de que aquellos que no obedecen son destinados ¿a qué? A la condenación eterna. Entonces toda la herencia es para los que le obedecen y la condenación para los que lo rechazan. Romanos 8:31 dice la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo en este versículo nos deja ver a manera de una conclusión de este grande amor de Dios para los pecadores. Porque dice la Escritura que ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? A los problemas. ¿A qué? A las dificultades. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Efesios 3:18 y 19, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, fíjate, con todos los santos, no con el inconverso, no con aquel que no ha tomado decisiones en su vida, dice que podamos entender y comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, con todos los santos. Los santos son aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Y entonces, si Dios está con nosotros y con nosotros, si está en nosotros y con nosotros, ¿quién podrá infundirnos miedo, temores o hacernos daño? Yo te preguntaría, ¿cuántas veces te has visto en situaciones difíciles y Dios ahí ha estado con nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí está Dios, en medio de aquellos que le han conocido verdaderamente. Por muchos y fuertes que sean nuestros enemigos, ¿qué podrán hacernos? ¿Qué podrán hacernos? Como te decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas tu vida. ¿Qué más podrías perder? Entonces ni el diablo puede hacer algo que Dios no le permita. Y tú puedes leerlo en el libro de Job en tu casa, ahí en tu casa más adelante, puedes ver que aún que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínate si Dios nos dio a su Hijo siendo pecadores, ahora habiendo sido regenerados por su sangre, y si el castigo que era para nosotros lo descargó en su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitemos? ¿Para qué? Para seguir adelante en esta carrera, en este camino, en el camino que el Señor Jesucristo ya nos trazó como ejemplo de que nosotros tenemos que andar por Él y padecer por su nombre. Y entonces no habrá nada que nos pueda separar de Él si guardamos sus mandamientos y nos mantenemos fieles. Y entonces sí, Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, por causa de Cristo somos perseguidos, por causa de Cristo vamos a tener que padecer y somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? ¿De nosotros mismos? No. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús. Por eso es que somos vencedores. No es nuestras fuerzas, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios.
Antes, en todas las dificultades y problemas, somos más que vencedores en Él. Te decía, no es en tus fuerzas, en tu carácter, en tu sabiduría, en tu conocimiento. Por supuesto que no, sino solamente por una persona, y su nombre se llama Cristo Jesús. Si el día de hoy Dios, después de que te ha salvado, podrías decir, estoy afligido, en demasía, estoy angustiado, vivo en cobardía. Esta pandemia te ha llevado a quitar la mirada de Cristo. Ya tú ves más gloriosos los tesoros de Egipto que la gloria venidera. Has perdido la brújula y estás en una aflicción. Creo que tienes que hacer algo, volver tu mirada a Cristo. En lugar de ser vencedor, estás siendo derrotado por el pecado, las tentaciones, tus concupiscencias, la economía. Tú tienes que entender hoy algo. Cristo es suficiente para ayudarnos. Si te ves falto de fe, de sabiduría, vuélvete a Él. Porque dice que si no, aquel que está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia. No seas incrédulo, incrédula. Imagínate, si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitemos? ¿Cómo Dios no te va a dar lo que necesitas? ¿Cómo Dios no te va a ayudar a salir de tus problemas? Porque en esos versículos del 35 al 29 dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y cuando dice nada, es nada. Solamente el pecado hace la separación entre Dios y el hombre. Pero nada podrá separarte del amor de Cristo. Porque en Él somos ¿qué? Más que vencedores. En Él. Y solamente en Él tú eres vencedor. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. En Hebreos 3:12 al 14 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque somos hechos participantes de Cristo, de la heredad de Cristo, y somos coherederos de la gracia. ¿Para quién son estas promesas? Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que persevere un año, no que tú ya perseveras, yo tengo 10 años, pero ahora ya no estás. Ahora has perdido la brújula. Tengo 20 años, tengo 30 años. Aquí dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y entonces Dios, todas esas promesas que vimos, todas esas bondades de Dios son para aquellos que perseveran hasta el fin. Hasta el fin. No un año, no medio año, no 2 años, hasta el fin.
la tribulación, ni angustia, ni la persecución, ni hambre, ni la desnudez, ni peligro, ni espada, ni el coronavirus. Para aquellos que han creído en Él, no nos va a separar de su amor. Nada puede separarnos de su amor. ¿Sabes por qué? Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, aquel que está sentado en el trono con toda la gloria y todo poder, y su nombre se llama Cristo Jesús. Y a Él le damos toda la gloria y la honra, porque hoy podemos vivir confiados, porque podemos estar ciertos de algo, que todo lo que pase en nuestra vida, Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe quién va a morir, Él sabe quién va a vivir, porque en sus manos Él está la vida y está la muerte. Y hagamos lo que hagamos, nosotros podemos estar confiados que ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Que nada de lo que hagamos está fuera de su vista. Todo está en sus manos. Y que la gloria venidera es mayor que los tesoros de Egipto, que los tesoros de este mundo, que la gente tiene puesta su mirada en las riquezas de este mundo, pero nada se compara con su amor y con toda la gloria, con la gloria de Cristo Jesús. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a
estamos pasando son principios de dolores. Hace poco el fundador de Microsoft decía a Bill Gates que en unos 20 años iba a venir algo peor que este coronavirus. Jesús ya lo había dicho. Pero déjame decirte que eso, para el cristiano, cuando confía en Dios, dice: venga lo que venga, Señor, si tú estás conmigo, en ti somos más que vencedores. Y venga lo que venga, porque Jesús dijo que eran los principios, que era el principio solamente, y que iban a venir muchas cosas más: hambres, pestes, guerras. Pero en todas esas cosas, Dios nos ha prometido que Él iba a estar con nosotros, y que si permanecemos fiel a Él, en Él somos más que vencedores, en aquel que nos amó. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu paciencia en nuestras vidas, Jesús. Padre, que verdaderamente podamos entender que nuestra mirada no está en las circunstancias, Señor. No es si nos va bien o nos va mal, Señor, sino nuestra confianza eres tú, Jesús. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos a entender lo que hoy pudimos, Padre, ver en esta enseñanza. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada. Dios le bendiga. Cuídese mucho y no deje de conectarse los días domingos. Dios tendrá siempre y tiene algo siempre para poder bendecirle. Muchas gracias. Hasta luego.